Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, le queremos agradecer a Manuel Galloso, director nacional de Gestión Comercial Externa, a Emanuel Benice, director ejecutivo de procesos de BUA, y a Ignacio García Allende, también técnico de la BUCE, perdón, ¿dice BUA? Sí. La BUA es la ventanilla única de ADINRA, por eso Pero la idea, ellos van a hablar, por un lado, de las distintas herramientas que están disponibles para promocionar las exportaciones del sector. Nos van a comentar un poco de todo lo que es el régimen de exporta simple, admisión temporal, repo stock y las distintas funcionalidades que tiene la ventanilla única de comercio exterior argentina, la UCA. Así que bueno, si quieren, empezamos. La idea es que las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de la presentación las puedan canalizar a través de la ventana de preguntas y respuestas. Hacia el final de la presentación las podemos leer. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Antes de comenzar, siempre agradecemos también estos espacios y estas gestiones que hacen también las cámaras para también nosotros comentar y actualizar los regímenes de herramientas que tienen las empresas disponibles, tanto en la Secretaría de Industria y Comercio como después los chicos van a comentar la parte de UCE, de las nuevas modificaciones que hay y de cómo venimos trabajando también con ellos y en este caso en reposición de stock. Y bueno, nada, para mí estos espacios son muy importantes porque en definitiva también, primero nos escuchan a nosotros, pero principalmente nosotros los escuchamos a ustedes, que son los usuarios y potenciales usuarios, y en definitiva también necesitamos la retroalimentación esa de ustedes hacia nosotros, porque en definitiva después si hay deficiencias o hay algún escollo a nivel normativo o a nivel operativo, está bueno también que nosotros nos llevemos esos temas para poder resolverlos y en definitiva que no quede meramente en un cambio normativo, sino que en definitiva sea mucho más eficiente y en definitiva sea posible y viable las modificaciones que llevamos a cabo ya tanto desde el año pasado hasta este año y las modificaciones que se vienen. En mi caso voy a hablar un poco de exporta simple y de importación temporaria, después los chicos van a explicar lo que es la reposición de stock, que en definitiva también es un apéndice de la importación temporaria. Y antes de comenzar, nada, simplemente también, acá claro que los datos están a mayo, seguramente en estos días se van a estar actualizando los de junio, así que después se los puedo pasar también a Victoria para que quede también acá en ADINRA y puedan ver los datos, simplemente para que vean cómo fue fluctuando las importaciones y exportaciones y también la medida de cuando se van generando este superávit comercial, que como se ve también en mayo, si bien es poquito, sigue habiendo superávit comercial, pero nosotros contamos con este gap que se produce entre las IMPO y las EXPO para poder hacer modificaciones tanto normativas como bajas aranceles y demás. Dependemos también de Nación, están regulando con el equilibrio fiscal. Así que en base a cuando se van produciendo estos gaps y esta posibilidad de hacer modificaciones, planteamos las sugerencias y en definitiva con economía terminamos terminamos concretando las modificaciones. Bueno, exporta simple. Voy a comentar también de cómo funciona la herramienta que es y las últimas modificaciones que se llevaron a cabo. Exporta simple sirve como un servicio logístico integrado para poder exportar de cualquier parte del país a cualquier parte del mundo. Hay una serie de requisitos que contemplan, digamos, esta herramienta, como puede ser exportar productos por 15 o hasta $15.000 por operación y $600.000 al año por cupo. Las exportaciones van a estar llevadas a cabo por los operadores logísticos, los famosos soles, que serían los operadores logísticos de exporta simple. Aquí están los principales courier y se fueron sumando a medida que se fueron, con la resolución última que emitió la ARCA, se fueron sumando algunos operadores más, como fueron Pan American Cargo y Grupo SP. Y en definitiva, nada, si bien este régimen y esta herramienta es gran parte interviene, por así decirlo, los operadores que hacen toda la parte aduanera,
Para nosotros también es importante que se vayan sumando cada día más operadores, porque lo que haría esto es que aumente la oferta y en definitiva que baje los costos logísticos para poder exportar. Así que estamos en tratativas, creo que en breve se van a poder sumar 2 más. Así que cuanto más abanico de operadores logísticos haya, más oferta va a haber y más van a quedar los precios para poder exportar y llevar los productos a los terceros países donde ustedes quieran exportar. Hay pocos requisitos también, más allá de los cupos y de los dólares por operación. Solo necesitas tener quit y clave fiscal número 3. Hay una parte donde el usuario, todo esto se hace por el portal de Exportasimple, exportasimple.gov.ar. Dentro, digamos, del portal vamos, si queremos, lo voy a mencionar cómo es el paso a paso. Y después también explico donde ahí se ve que el usuario emite la factura y está aceptado pago de derecho y hay retenciones. Reiteros, perdón. En este caso se da de alta por el Servicio de Administrador de Relaciones de ARCA, FIP, Exafip. Ahí una vez que se da de alta el servicio, se ingresa al portal con un login con clave y contraseña. Se hace el cargo de los datos del producto que quiere exportar, la carga de los datos del cliente que va a recibir o ustedes le quieren vender, y el sistema ahí te solicita cotizar. Cuando cliqueas cotizar, ahí te van a arrojar, el sistema te va a arrojar todos estos, la oferta que tienen los operadores logísticos al destino que vos estás seleccionando, con sus variantes, si es puerta a puerta, puerto a aeropuerto y demás. Dependiendo cuál sea el método elegido, va a ser los costos asociados. Una vez que se realiza la elección de la cotización adecuada para lo que sería la empresa, luego está la parte que el OLES hace el pick-up de la mercadería o del bien a exportar. Se realiza por parte del operador lo que sería el documento de exportación simplificada en aduana y luego articula los medios necesarios para realizar la exportación. Por ende, en algún momento de todo lo que le comenté del paso a paso, que es bastante simple y dinámico, después nosotros estamos preparando y actualizando algunos pasos a pasos que quedaron en la página de Argentina Bogar y es necesario también actualizarlos en base a las modificaciones que surgieron. Pero en este es importante aclarar que la factura es emitida por el usuario. Ya una vez realizada la factura y habiendo concretado toda la operación, hay una parte, dependiendo de la posición arancelaria del producto que exporten, que cobran reintegros. En este caso, los reintegros son cobrados por el OLES. Y una vez que cobran esos reintegros, tienen 10 días hábiles para remitirle o transferirle los reintegros al usuario. Y este régimen está aceptado de pago de derechos de exportación. Nos queda también ahí, como mencioné al inicio, entendiendo también el gap que haya económico, de poder seguir haciendo algunas modificaciones. Nos quedó pendiente también el año pasado que siempre planteamos y no logramos realizarlo, que es este régimen obliga al ingreso de liquidación de divisas. Hoy está a 365 días. Nuestra idea también es poder en algún momento eliminar eso en lo viable o en lo posible. Pero bueno, nada, quedó también pendiente ahí y en algún momento, si tenemos la oportunidad, lo volveremos a plantear para ver si podemos hacer ese ajuste necesario. En definitiva, cuando se volvió a instalar el ingreso de liquidación de divisas, el régimen empezó a caer en su uso y empezó en paralelo también a crecer el régimen de courier. En cuanto a las modificaciones últimas que salieron, que fue la resolución 5.664 del 2025 de ARCA, la modificación en sí habla de, hasta antes de esta modificación, la única vía de exportación y salida era por TCA Ezeiza. Por ende, cualquier producto de alguna provincia que quería utilizar Exportasimple tenía que venir hasta Ezeiza, hasta Buenos Aires, y salir y exportarse por ahí. Con esta modificación se habilitaron a más depósitos fiscales a poder participar o a ampliar el alcance de Exportasimple. Y esto hizo ya que ya haya 2 puntos más de salida de exportación, como son Rosario y Sauce Viejo. Entonces estuvimos en Sauce Viejo también contando Exportasimple y aprovechando también haciendo
la capacitación necesaria para que también más empresas utilicen y puedan exportar mediante esos medios. Y otra de las modificaciones es que también se habilitaron las vías terrestres y marítimas, que era una de las pendientes que había quedado en la normativa, en la herramienta ya desde hace años y que era también, en definitiva, solicitado por todas las cámaras para hacerlo también un poco más federal y en definitiva también para bajar los costos, ya que, bueno, como todos saben, exportar por avión y demás implica también costos más elevados que otras vías de transporte. En la presentación ahí se ve un mail que es portasimple@produccion.gov.ar. Nosotros lo tenemos de soporte y de ayuda para las empresas que por ahí quieran utilizar, o emprendedores o pymes también, que quieran utilizar la herramienta y tengan alguna duda en particular. Nos pueden escribir por ahí y nosotros les ayudamos a resolver la situación en que tengan. En el caso también de algún retraso de reintegros o demás, también estamos utilizando el mismo mail como para que canalicen esos reclamos por ahí. Nosotros le vamos a ARCA, en definitiva, para solicitar una ayuda, por así decirlo, y poder resolver las problemáticas. Ahí hay una consulta para ver dónde pueden verificar si la posición arancelaria vía Exporta Simple cobra reintegros. Sí, ahí después los chicos van a hablar un poco también de la parte del CIBUCE, pero UCE tiene dentro, digamos, de las herramientas que ofrece un buscador de posiciones arancelarias, en donde vos colocás ya sea una palabra clave o la posición arancelaria y el destino a exportar, y te arroja, digamos, los reintegros que implicaría, digamos, en este caso, la operación que realice. Gracias. En la CIBUCE, los chicos igualmente tengo entendido que lo van a mencionar. En un ratito, cuando presentemos BUCE, les mostramos la herramienta que es la central de información, donde ahí, dependiendo de la búsqueda que realicen, a través de posición, operación y país, les va a traer toda esa información. Bueno, y esto también va de la mano para contarles más que nada cómo yo, si bien tuvo una caída bastante pronunciada en enero y febrero, mejor dicho en enero, cómo ha ido elevándose de a poco progresivamente el uso de Portasimple en lo que es este año. También si se compara con el año pasado, en el mismo periodo tuvo un 4% más de operaciones. Se concretaron operaciones más de 270 usuarios y 1.232 operaciones por Exportasimple. Se exportó a 63 países y los principales productos fueron artículos de piel, instrumentos de medición, control, autopartes, instrumentos médicos, alfombras, revestimientos para suelo y demás. Los principales destinos también: Estados Unidos, Chile, Paraguay, México, Perú. No está también acá, pero está Israel, España. Es bastante variado el tema de los destinos. Bueno, como dije ahí, se exportaron 73 destinos, pero bueno, estos son los principales. Y en cuanto a artículos o principales productos, si bien ahí están las principales, no hay restricción alguna en torno a lo que se puede exportar. Entiendo que quizás para ustedes como cámara puede ser que sean muchos repuestos, quizás que exporten, así que plantear que esta herramienta está disponible para cualquiera y es necesario. Ya mencioné recién el mail de exportasimple@produccion.com.ar, pero si tienen alguna duda y demás de cómo realizar la operación, pueden enviarnos mail por ahí, lo que analizamos y lo ayudamos a que puedan concretar la operación. Esto es en cuanto a Exportasimple, las modificaciones que hubo. Obviamente, como mencioné, que se fueron inscribiendo y dando de alta a nuevos operadores logísticos. Seguimos trabajando y a medida que se vayan sumando más operadores, se va actualizando Argentina UAR, donde está toda la información disponible para que también todos los usuarios, potenciales usuarios, conozcan que esto va a hacer que haya más oferta, como dije, y bajen los precios para poder exportar. Y también, si hubiera otra modificación en el régimen de la herramienta, también tratamos de mantenerla todo actualizado en Argentina UAR y después también hacemos espejo con la página de la UCE como para que también tenga la misma información. En definitiva, la empresa puede ingresar a cualquiera de ambas y va a tener toda la misma información para poder chequear. En cuanto a importación temporaria, entiendo que bueno, la mayoría de los asociados a BINRA seguramente la usan o la conocen y algunos seguramente no la estén usando. Simplemente también voy a contar un poco de qué se trata y algunas modificaciones también, las últimas que llevamos a cabo. Básicamente,
La importación temporal te permite importar temporalmente insumos para introducirlos en un proceso productivo y exportar el producto final resultante. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que hacer es un trámite que se realiza en la Secretaría de Industria y Comercio, todo a través del TAD, del trámite a distancia, en donde la empresa tiene que presentar o declarar su proceso productivo. Su proceso productivo puede estar dentro, digamos, de lo que sería. Perdón, estaba queriendo manejar la computadora y tengo ahí, así que. Avísame. No, está bien. La empresa tiene que declarar su proceso productivo. El proceso productivo puede ser ya sea una transformación, elaboración, fraccionamiento, combinación, montaje o mezcla. Si la empresa por ahí piensa o por ahí entiende que su proceso productivo no está contemplado dentro de estas denominaciones, también puede hacer una presentación en la Secretaría de Industria y Comercio y nosotros como autoridad de aplicación también podríamos ver la viabilidad de utilizar importación temporal. Más allá que hagan, o siguiendo también para lo que sería el trámite en sí, una vez que realicen la declaración del proceso productivo, también van a tener que tipificar y declarar. Una pregunta, ahí puede ser dentro del proceso alguna matricería o algo se puede incorporar, tiene que ser insumo. No, sí también, si el producto se va a exportar, también estaría contemplado. Habría que ver cuál es el proceso industrial que se haría per se, pero estaría habilitado. Ahí la empresa lo que tiene que hacer es declarar también en esta declaración jurada que en definitiva deviene a lo que es el CTIT, que es el Certificado de Tipificación de Importación Temporánea, que es el corazón del trámite. Tienen que declarar los insumos que van a traer, que van a importar, con su posición arancelaria, y cuál va a ser el producto final resultante también con su posición arancelaria. Una vez que obtengan este certificado, la empresa puede empezar a utilizar la importación temporal. Dependiendo del producto que realicen las empresas, hay un periodo de tiempo en donde la empresa tiene que realizar la importación temporal y hacer el perfeccionamiento industrial y exportar. Ese periodo, dependiendo de la posición arancelaria, puede ser 360 días y para bienes no seriados son 720 días. Acá, bienes no seriados, bienes de capital. Estamos tratando de modificar y actualizar el anexo que está en el 1330, en el decreto, que quedó medio desactualizado. La idea es actualizarlo, ayornarlo, para que más posiciones arancelarias también queden contempladas como beca y nada, en definitiva, hacer bienes no seriados o que contemplan un proceso productivo un poco más específico, tengan el tiempo suficiente para poder realizar el proceso de perfeccionamiento y poder. En cuanto al beneficio, el régimen plantea la importación temporaria se hace garantizando, es decir, que no se pagan los tributos correspondientes a la importación, sino que se hace una póliza de caución, en donde se tiene que garantizar el derecho de importación, tasa estadística, IVA adicional, impuesto a las ganancias y derecho antidumping o compensatorio si los tuviese. Y una vez que la empresa realiza la exportación final, habiendo descargado todos los insumos que previamente importó temporalmente, se realiza, digamos, la devolución de la póliza de caución. En este caso, termino la presentación después les comento también lo que estamos trabajando con aduana y los chicos de BUCE, y en definitiva las modificaciones que apuntamos en base al relevamiento que tuvimos de las cámaras y de las deficiencias que les mencionaba al inicio de estos encuentros, que son buenos para esas cosas. Pero bueno, nada, el sistema de gestión hizo que bajaran los plazos de emisión de los certificados y estamos en promedio de 30 días para la emisión del CTIT, obviamente teniendo en cuenta una buena presentación por parte de la empresa y si hay un ida y vuelta técnico en sí del trámite mismo, pero bueno, está mucho más ágil que por ahí gestiones o años anteriores. En cuanto a terminar, digamos, el proceso de trámite mismo, hay una parte donde la empresa tiene que presentar una evaluación del proceso productivo in situ, perdón. Esta evaluación del proceso productivo llevada a cabo por organismos técnicos, en este caso, históricamente, mejor dicho, estaba el INTI como único organismo, después se fue sumando la UTN, y una de las últimas modificaciones que hicimos fue también permitir a los ingenieros matriculados que puedan hacer esta certificación del proceso productivo y por ahí reducir los tiempos de espera del INTI, que al ser el único organismo que era el encargado de hacer estas evaluaciones, por ahí se hacía un cuello de botella. Pero ahora lo van a cerrar, ¿no? ¿Qué van a hacer con el INTE? No tengo tanta información, entiendo que va a haber una reevaluación y demás, pero
En definitiva, nada, es como parte de las opciones que tienen las empresas para poder contratar, ya sea INTI UTN y la posibilidad de un ingeniero matriculado para que confirme, ratifique o rectifique lo declarado por ustedes por la parte de la empresa del proceso productivo. Una vez que presentan esta evaluación del proceso productivo y este informe, los CTITs quedan vigentes por 10 años y pueden usarse X cantidad de veces como quiera la empresa. Eso es en cuanto a la importación temporaria per se. Después, lo que les quiero comentar, que figura en rojo, que es la reposición de existencias, el famoso repostock. Esto deviene y es un apéndice de lo que es la importación temporaria. Para utilizar repostock es necesario conseguir o tipificar lo que es el CTIT. Por ende, para utilizarlo, sí o sí tienen que ingresar y hacer el trámite de importación temporaria de la aplicación al régimen. Y lo que tiene reposición de stock, a diferencia de importación temporaria, es que la primera importación no se hace temporal, sino que la primera importación se hace de consumo, pagando todos los tributos relacionados a la importación. La empresa luego tiene un año para hacer el proceso productivo y exportar. Antes de realizar la exportación, solicita acogerse al beneficio de reposición de stock. Y ahí la aduana, a través de BUSE, después los chicos van a contar cómo es el mecanismo y las diferencias que hay con la reposición de stock, que antes se gestionaba en aduana y era manual y tardaba aproximadamente entre 6 y 12 meses. Y había muy pocas empresas que utilizaban, pero básicamente al solicitar antes de realizar la exportación, acogerse al beneficio repostock, la aduana te permite reponer las existencias, reponer el insumo utilizado para el producto que terminaste exportando. Es decir, si importaste 100 toneladas para producir el producto y utilizaste 50 toneladas de ese insumo, la aduana te va a permitir reponer esas 50 que utilizaste en el producto que terminaste exportando. Estás expoliando, ¿eh? No vale. No, simplemente eso, no quiero contar mucha información, después los chicos tienen una presentación que está súper completa y muy dinámica para que entiendan también los presentes. Pero bueno, básicamente es un apéndice de importación temporaria y en definitiva nada, es necesario también que se declare correctamente la relación insumo-producto, la famosa matriz insumo-producto, porque en definitiva después BUSE utiliza esa matriz para ver cuánto realmente importaron, descargaron y cuánto te permitiría reponer de cantidad de insumos utilizados en la operación. Perdona, Sí. una pregunta sobre el temporal, el régimen temporal. Nosotros fabricamos productos no seriados. Si bien el proceso de fabricación es similar, pues son productos no seriados. Quiere decir que, evidentemente, lo hacemos de acuerdo a la ingeniería que desarrollamos para cada uno de los clientes. Entonces, hasta ahora, para nosotros es inviable. De hecho, estamos haciendo una exportación a Uruguay ahora. Tenemos que traer tubos importados inoxidables, que estamos trayendo, pero es inviable hacerlo en función de la operación. Es decir, si nosotros tenemos que pensar en completar una operación y a partir de ahí hacer una tramitación, no nos dan los tiempos. Entonces, este mecanismo que ustedes están manifestando permite, digamos, tiene una flexibilidad como para decir, bueno, yo tengo una previsión de futuras exportaciones de X y realizar esta tramitación previa, o tengo que tenerlo ya en firme. No. O sea, se supone que vos estás tipificando un producto que vas a terminar exportando, si bien son productos no seriados y por ahí puede haber modificaciones hasta el último día, la idea es que en el certificado vos tengas tipificado el consumo, por lo menos, de cuánto te insumiría tu producción del insumo que está relacionado a la importación y lo que terminarías exportando y cuáles son las descargas necesarias, digamos, o cuánto usaste de ese insumo. Eso más o menos tendría que estar plasmado, digamos, en el certificado. Vos lo que me decís es que no te alcanza los 360 días. No, yo lo que te digo es, si yo puedo hacer esa tramitación sin tener una operación concreta, Sí, y haciendo la previsión de, sí. porque si no, no me dan los tiempos. Es decir, yo tengo que cerrar una operación y empezar a hacer la tramitación, no me da el tiempo. Sí, se puede. Vos podés gestionar ese TIT y si querés no usarlo durante 9 años y el año 9 lo podés usar y te queda un año para utilizarlo. Eso es importante.
Por ende, vos lo que obtenés el certificado, pero no te obliga a utilizarlo. Vos después tenés ese certificado para operarlo cuando sea necesario hacer digamos, concretar la operación, y es netamente aduanero. En la Secretaría solo gestionás el CTIT, obtenés el CTIT. Si completaste el trámite completo, te dura 10 años y después vos lo podés utilizar X cantidad de veces que desees. Acá aclarar, por eso mencionaba que también estamos trabajando en actualizar el listado de posiciones arancelares que está en el decreto. En caso de por ahí tener alguna operación, alguna empresa que necesite utilizar el régimen y su bien no está dentro de este listado que quedó desactualizado, pero tampoco es un bien, por ahí un bien a medida, un bien no seriado, pueden hacer una presentación en la Secretaría de Comercio y podría asimilarse el tiempo a un bien de capital que está dentro del anexo, pero no forma en el anexo hoy en día, y la Secretaría podría autorizar ese plazo particular, digamos, a esa operación en sí. Es bueno, nada, aclararlo porque en definitiva ustedes también hacen muchos bienes no seriados y la verdad es que nos quedó medio como una sábana corta con respecto a las posiciones que quedaron en el 1330 en el decreto. Así que nada, está también esta ventana que queda a la autoridad de aplicación, como para poder autorizar a esas operaciones. Sí, y ahí para destacar, o sea, en AIMRA hay muchos fabricantes de bienes no seriados y muchos dejaron de usar el régimen, sobre todo porque había demora en la emisión del CTIT. Eso en algún momento lo hemos hablado en algunas reuniones con Esteban Marzorati. Él lo que nos dijo es que entendía que con este plazo más o menos de 30 días no iban a tener que tener problemas en tramitar un CTIT para cada bien. Y cualquier cosa también estaban a disposición en el caso de que hubiera algún tipo de demora, de poder tratarlo en forma particular. Exacto. Y también lo mismo, ahí justo se ve también el mail que está al final, abajo del todo, el mail del área, que en definitiva también lo estamos utilizando para muchos casos de que las empresas por ahí necesitan un CTIT, no entienden cómo poder tipificarlo o necesitan una ayuda técnica. Así que también estamos haciendo reuniones bastante seguido con respecto a futuras tipificaciones de empresas. Así que también se los dejo ahí como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, nada, con Victoria hablamos bastante seguido, pero si no, también pueden hacer el mail ahí, se gestiona y se coordina la reunión técnica para poder tipificar. Después está básicamente en cuanto a números de gestión y números ya sea de la importación temporaria per se, por así decirlo. Los principales productos exportados, hay muchos diferentes, por así decirlo, hay un variedad de productos, no tiene restricciones también este régimen, pero bueno, lo principal hoy en día son aceites y peles de soja, carbonato de litio, aluminio, motores diésel, muchos repuestos de autopartes, muchos alimentos también, que no figuran ahí, pero están. Repito, hay un variedad de productos posibles que pueden usar la herramienta y está disponible para todos. Acá también lo que se ve es las importaciones y las exportaciones bajo régimen. Y es lo que nosotros venimos trabajando y venimos fomentando. Para nosotros también la importación temporal es una de los caballitos de batalla que tiene la Secretaría o la Subsecretaría de Comercio Exterior, mejor dicho, en donde siempre se plantea que las exportaciones tienen que ser más que las importaciones porque se entendería que hay un agregado de valor al insumo y hay un proceso productivo que las empresas realizan, como para que también se vea plasmado esta operatividad, y que en definitiva de todas las exportaciones totales de Argentina representan casi el 13% de lo que serían el régimen de admisión temporal y exportaciones para cancelar la admisión temporal. Así que bueno, nada, yo me quedo igualmente acá a disposición por si hay alguna consulta o pregunta particular, pero bueno, nada, no les quiero robar más tiempo a los chicos de BUCE, así explican también lo que es la reposición de stock y también todas las herramientas que también tiene BUCE a disposición para que las empresas utilicen. Tengo una consulta, Manu. En un momento el señor te preguntó si una matricería, ¿no? Si contaba si se podía tipificar dentro del proceso productivo. Yo entiendo que una matricería no es un insumo en la medida que se utiliza varias veces para distintos productos, digamos, no es una matriz que la utilizas varias veces para producir ese producto. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, en realidad la matriz, o sea, puede ser para el mismo producto. Es decir, a ver,
uno puede traer una matricería para darle un valor agregado, digamos, con un bien, ¿no? Es decir, partiendo a lo mejor de una materia prima, como puede ser una chapa, un tubo, y de ahí en más, es decir, se hace la producción, y después sí, no, se hace la producción y se reintegra a lo mejor al país de origen, ¿no? Yo entiendo ahí, justo se cayó. Disculpen, hay problemas técnicos. Yo entiendo, Manu, que en ese caso ahí no entraría dentro de importación No. temporaria, porque Claro, es un bueno. bien de capital, digamos, la matriz. Ahí yo entendía que la matriz la utilizaban No para... aparece en un proceso productivo nada más, sino en Claro. varios. Ustedes lo utilizan para hacer un producto final, por así decirlo, y terminar exportando el producto, pero la matriz no contemplaría o no recibiría alguna adecuación o acomodamiento, por así decirlo, o mejora, y están exportando la matriz también. Claro. La matriz, además, la matriz entiendo que se puede reutilizar en cantidad de veces. Sí. Claro, ahí en ese caso, si la matriz desapareciera en el perfeccionamiento industrial, ahí podría llegarse a aplicar. Y yo porque veo que, es decir, si bien no, es decir, eso inclusive lo veo mejor esta salida, ¿no? Para la protección justamente de los fabricantes de matricería, ¿no? Que hay acá en la Argentina, pero es decir, cuando hay empresas que son vinculadas, a lo mejor tienen una matriz en determinada parte que no es acá en la Argentina, en otro país, y es decir, esto se da también bastante a lo mejor en la industria automotriz, ¿no? Claro. Son matrices de gran porte, entonces a lo mejor se utilizan y se reintegran. Inclusive, No, ahí lo que se podría utilizar quizás es el decreto 1001, que es importación de bienes de capital, que es un trámite igualmente más de industria y de aduana, pero que entra por un tiempo determinado, cumplir una finalidad y una función determinada, y después hay que reexportarlo. claro. Sí, inclusive conozco de algunos casos, a lo mejor en la fabricación de accesorios, es decir, de cañería de PVC y de ese tipo de cosas que sé que viene algo de matricería de este origen. Por eso preguntaba. Entiendo, y corregime, Manu, digo, hay una serie de regímenes que promueven lo que es la importación de bienes de capital y otros que son la promoción de insumos para después exportarlos con valor agregado. Importación temporaria es dentro de los que son de insumos, o sea, de elementos que desaparecen en un solo proceso productivo y no en él. Entonces ahí vos no podés, salvo que exportes la matriz entera, como entiendo que creo había un caso que os habéis comentado, en la medida que esa matriz la estás utilizando para hacer otro producto, no formaría parte de importación temporal. Claro, por eso se decía que aplicaría más al decreto 1001, que es importación de bienes de capital, que al 1330. Y en el tema de los insumos y demás, ¿no? Es decir, cómo es ágil el tema del scrap que uno podría tener o el desperdicio que tiene, cómo lo mueven ellos. O sea, el producto resultante o la pérdida resultante del proceso productivo, bueno, ahí dependiendo si tiene valor agregado o no, si tiene valor comercial, mejor dicho, no. En caso de no tener valor comercial, no habría que hacer Y ninguna. todo tiene poder, a lo mejor va a parar como a chatarra o como. No, y ahí hay que nacionalizar o exportar a los 90 días de haber cancelado toda la operación. Tenés 90 días para poder nacionalizar o exportar el scrap. Pero Claro. sí, Hay que reportarlo. sí, o nacionalizarlo. Se tipifica eso también, como merma, como pérdidas, es mermas que tienen valor comercial. Y eso paga algún gravamen. Y dependiendo de lo que es la posición arancelaria, puede llegar a pagar algo. Pero por eso te preguntaba si tiene valor comercial o no, porque si tiene valor comercial implica una posición arancelaria particular. Siempre hablo de, por ahí el ejemplo más claro, una textil que por ahí trae telas y el desperdicio de telas son retazos de tela, es diferente a la posición arancelaria en la tela per se. Y eso implica también un tratamiento arancelario y que tienen que Cambio de posición. cambio de posición. Ujú. Así que por eso también tienen que nacionalizar o exportar. Tienen 90 días después de haber cancelado, poder cerrar la operación para poder cumplir, digamos, con... No, me pregunto esto porque, por ejemplo, ahora que está con todo el tema de energía, es decir, es factible que se pueda llegar a importar, caso concreto, chapas de determinadas dimensiones, chapas de acero, ¿no? Me refiero, o sea, no fabricadas. Sí, Y depende
el producto que se haga fabricar, el desperdicio puede llegar a tener en algunos casos hasta un 30%, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Sí, lo tipificado y siempre son rangos máximos de pérdida, pero sí el tratamiento sin valor comercial es diferente al que si fuera una pérdida, por así decirlo. Se vienen pérdidas y mermas, como para diferenciar con el sin valor comercial. no, Lo que pasa es que en un producto industrial, por ejemplo, les doy un ejemplo claro, los tubos. Nosotros tenemos tubos de inoxidable que no se fabrican en el país bajo norma. Cuando uno diseña un equipo, vamos a suponer que lleva 1.500 tubos. Es imposible pensar que sobre 1.500 tubos uno no tiene que considerar un scrap o alguna deficiencia durante el proceso de fabricación. Eso no está contemplado, es decir, No, sí, por eso está contemplado. Siempre lo que tipifica la empresa son rangos máximos de pérdida. Puede ser hasta, o sea, claramente el máximo hasta ahí está tipificado. Puede ser que o sea, en el proceso productivo haya menos mermas declaradas. Pero siempre a nivel arancelario, a nivel aduanero, se toma lo declarado por la empresa como rangos máximos de pérdida. Entonces va a estar, dependiendo del proceso productivo, va a oscilar entre el máximo y el mínimo, por así decirlo, declarado. porque eso varía mucho, porque una cosa es decir, traer por ejemplo, en el caso de traer una chapa de inoxidable para fabricar un tubo. Es decir, ahí prácticamente el desperdicio es muy pequeño. Ahora, si esto es para fabricar Una máquina un particular. accesorio, ahí eso se eleva muchísimo, ¿no? Sí. Ahí, nada, generalmente también utilizamos, ya sea para estas tipificaciones, por ahí que hay que encontrar la vuelta, nos apoyamos también en organismos técnicos, ya sea UTN, INTI o algún ingeniero matriculado para que termine ratificando o rectificando lo declarado, porque en definitiva la materia insumo producto es clave para después hacer la descarga pertinente en aduana y no tener ninguna multisanción. Pero también es importante por eso el tema del proceso productivo y de las pérdidas de merma que se llegan a generar, porque es un tratamiento arancelario diferente. Así que también ahí si tienen dudas y demás, también podemos ver los rasgos ya puntuales. Bien. Perdón, sí. No sé si hay alguna pregunta en el... Bueno, igual si quieren, después al final Sí, podemos abrir un espacio de preguntas de todo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es Emanuel Benice, director ejecutivo de procesos. Me acompaña Ignacio del equipo BUCE. El recorrido que vamos a hacer nosotros en la presentación es brevemente contarles cuáles son las herramientas que tenemos funcionales desde la BUCE. La realidad es que si poníamos todo y explicamos, iba a ser una charla muy extensa y hicimos hincapié en lo que era Repostock, que Manu nos dijo que es un poco la finalidad del encuentro al día de hoy, así que contarles qué tenemos en la BUCE y sí entrar en lo que va a ser el uso de la herramienta de Repostock. Para aquellos que no conocen la BUCE, nosotros lo definimos como una herramienta de facilitación de comercio. Obviamente siempre está apuntado a lo que tiene que ver con comercio exterior, ¿no? A las operaciones de IMPO, EXPO y lo que tiene que ver con mercadería en tránsito. La BUCE nació allá por el 2016-17, su primer tarea fue digitalizar todo lo que era trámites de comercio exterior con los diferentes organismos. Con los años la BUCE fue creciendo y hoy no solo estamos digitalizando trámites, sino que estamos interoperando trámites y además estamos creando sistemas que faciliten todo lo que tiene que ver con Convex, ¿no? Como fue la creación de Repostock, por ejemplo. Beneficios de la BUCE, obviamente el principal beneficio es que como es una herramienta del Estado, es pública y gratuita, y a diferencia de otras herramientas que existen hoy como PSRAM, que es muy similar, Tarifar, que es muy similar a la central de información, nosotros brindamos la misma información y lo que tiene de bueno esto es que nosotros lo brindamos de primera mano. ¿Por qué de primera mano? Porque nosotros tenemos contacto directo con los organismos y hemos hecho un trabajo a lo largo del año pasado de contactarnos con todos los organismos que tenían estos trámites para validarlos y quedarnos tranquilos de que la información que compartíamos dentro de la central estaba actualizada y era la correcta dependiendo cada uno de estos trámites. Y después, obviamente, ahí en otros beneficios que menciona es esto de reducción de tiempos y costos, obviamente porque empezamos a digitalizar y a hacer todo desde un solo punto, que es la BUCE, y todo lo que trae la era digital, ¿no? Primera herramienta que les vamos a mencionar brevemente, como dije, si hacíamos un recorrido completo de la herramienta, que la verdad es una herramienta muy importante dentro de la BUCE, pero sí queríamos contarles de qué trata y cuáles son los beneficios que trae la central de información.
A través de una búsqueda, cuando ustedes ponen palabra clave o producto que quieren exportar o importar y con el país que van a generar esa operación, la herramienta les brinda toda la información necesaria para poder operar, ¿no? Ahí tenemos el buscador, contarles que hace muy poquito actualizamos ese buscador y hemos agregado inteligencia artificial. Esto es muy importante porque si bien el buscador te aproxima a esa posición arancelaria a través de una palabra clave, hoy sumando lo que es inteligencia artificial también hacemos que te acerques cada vez más a esa posición arancelaria. El ejemplo que se ve en pantalla, pusimos Sabora, todos sabemos que Sabora es una marca, pero fíjense que la central de información, al escribir la marca, te acerca al aderezo, ¿no? A esa, lo que es la mostaza que uno quiere importar o exportar. Así que eso hemos actualizado hace muy poco para que cada vez estemos más cerca de las posiciones arancelarias. ¿Qué información te trae la central? Bueno, fíjense que te dice qué trámites debes importar o debes realizar para importar o exportar. Acá, obviamente, va a estar siempre vinculado a la búsqueda que realice cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de los usuarios dentro de la central. Creo que en este caso habíamos buscado una exportación de limones a Brasil, entonces ahí nos dice cuáles son los trámites que debemos realizar. La posibilidad de iniciar un trámite, nosotros tenemos un portal que ahora en un ratito les vamos a contar de qué trata. Ay, perdón, me fui y no mencioné lo otro. Tenemos todo lo que tiene que ver con cuotas. Hace muy poco hemos trabajado con la Secretaría de Agriindustria y hemos incorporado la información de cuotas dentro de la central de información. Acá lo que arroja es cuando uno va a exportar un tipo de corte de carne hacia la Unión Europea, como por ejemplo hacia España, ahí nos trae la información de cuotas, nos va a decir cuál es el remanente de la cuota para el sector, la posibilidad de iniciar el trámite. La información de tributación, acá lo habías mencionado hace un ratito, Manu, que lo habías preguntado vos sobre los reintegros, derechos de expo, todo lo que tiene que ver con tributación. En el caso de una expo, cuando vos pones posición arancelaria, operación y país, te va a decir cuál es el porcentaje que tenés de reintegro, si hay derechos de expo, cuál es el porcentaje. Tenés las normas donde podés acceder para leer a cada una de estas informaciones. En el caso de una importación te va a decir cuál es el IVA, cuáles son esos brutos que debes abonar. Todo siempre referido a la búsqueda. Y también te trae la información de preferencias arancelarias en el caso de que haya un acuerdo con el país con el cual estás operando. Por ejemplo, estás exportando limones a Brasil y hay una preferencia del 100%, te lo va a decir, te va a decir también qué debes cumplir para poder acceder al beneficio de preferencia arancelaria y además te dice cuáles son los organismos que emiten esos certificados de origen para poder acceder. En el caso de una importación, si hay una medida de dumping, también te arroja la información de medida de dumping y además te trae la información de la resolución que aplica esa medida de dumping en cuanto a esa importación. En cuanto al portal de trámites, es un portal que acá sí tiene que iniciar sesión con Quick y Clave Fiscal nivel 2 para poder ingresar a ese portal. Es un portal que permite iniciar trámites, obviamente vinculados al comercio exterior, buscar trámites por organismo, por palabra clave, por trámite en sí. Uno lo inicia el trámite con el organismo y lo que queda esperar es que ese organismo me dé el OK y me emita el certificado. Yo acá voy a poder visualizar los certificados emitidos por los diferentes organismos y también descargarlos para poder continuar con la operación aduanera. En el caso de la interoperabilidad, y acá ya es para ir ingresando en el tema del día de hoy, que es la herramienta Repostoc, nosotros hicimos una primera parte, como les conté en el inicio, que fue digitalizar todo aquello que estaba en papel para la hora de generar trámites de comercio exterior. Hoy estamos en un paso más de la digitalización, sino que también estamos interoperando esos trámites con aduana. ¿Qué significa? Significa que cuando los organismos emiten los certificados, no hace falta que el usuario vaya con ese certificado impreso a la aduana para continuar con la operación, sino que directamente impacta en la aduana y que se puede generar la declaración aduanera simplemente colocando el número de certificado que me emitió el organismo. De a poco se van sumando cada vez más organismos para interoperar trámites con aduana y ahí nace un poco lo que fue Repostoc, ¿no? Repostoc no solo creamos un sistema donde los usuarios pueden aplicar este beneficio de lo que es reposición de existencia, sino que también cuando se emite el certificado interopera con aduana para que los usuarios ya puedan avanzar en estas operaciones. Bueno, Manu comentó un poco lo que era el sistema de Repostoc, ¿no? Fue un sistema que existía, que se hacía en papel, que demoraba muchísimo tiempo, hasta 6 meses para emitir certificados, y además
se hacía de manera presencial, uno se acercaba, la aduana llevaba una información en un Excel o hasta en una libreta. Hoy hicimos un sistema que no existía, totalmente automático, que los usuarios hacen una carga dentro del sistema. Es un sistema complejo porque es un régimen complejo, pero permitió que se empiecen a emitir certificados en menos de 2 minutos. O sea, una vez que completan toda la operación dentro del sistema, se emite el certificado de manera automática y pueden acceder a lo que sería el beneficio reposto. Va a correr un spot donde va a contar en profundidad lo que fue la creación de Repostock y además cuenta los 3 casos de uso de lo que sería este beneficio, porque hay 3 casos. Un único usuario, que es el mismo importador y exportador, 2 usuarios en la cadena productiva y 3 usuarios en la cadena de producción también. Si no se escucha, estará muteado por ahí. Necesitamos repostar 100%. Bien, bueno, eso Ahí, che. bien, así no acoplamos el audio. Bueno, eso fue un poco el resumen de lo que fue la creación de Repostock, sobre todo lo más importante, esto de los 3 usuarios. Ahora sí le voy a pasar la palabra a Ignacio, que va a ir y va a contar cómo se usa este sistema, qué es lo que se debe cargar dentro del sistema. Así que bueno, Ignacio, te paso la palabra. Vale, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio García Allende. Fui parte del equipo que armó, primero conceptualizamos y después desarrollamos con una empresa el sistema Repostock, que básicamente automatizó el régimen de reposición de existencias. A ver, como un poco recién decía Emma, es un régimen complejo, ya de por sí, importación temporal es un régimen que a veces cuesta y que decanta de qué se trata, y Repostock es un poquito más complejo. Entonces, la idea es que se lleve una primera impresión de lo que es el régimen y de las herramientas que tiene el sistema, pero cuesta digerirlo, digo, hay bastante contenido también subido para que los ciudadanos entiendan de qué va el régimen, hay manuales de usuario, hay videos tutoriales, obviamente está la normativa, que en este caso es bastante buena, así que la idea es que se lleven un primer pantallazo y no aburrirlos mucho, porque es bastante profundo. Para arrancar, básicamente, ¿en qué consiste el régimen? A diferencia, es un régimen muy parecido a CTIT en el espíritu, básicamente te exceptúa de pagar todos los impuestos a la hora de importar un insumo de contenido en un bien exportado. Todos los que están detallados ahí, la percepción de IVA adicional, percepción de ganancias, derechos de importación, bueno, toda esa serie de impuestos.
La principal característica las dos principales características que a mi entender lo hacen por un poco más atractivo ese DIT, la primera es que tenés más de un perfección industrial, se aceptúa toda la cadena de producción, permitiendo que haya más de un actor. En CTIT vos tenés que importar y exportar un bien, importar un insumo y exportar un bien. La reposición de existencias contempla la idea de que hay una cadena productiva en donde puede ser, por ejemplo, un autopartista que importa un insumo, genera, por ejemplo, no sé, un eje para una camioneta, se lo vende a una terminal automotriz, esa terminal incorpora el producto del autopartista como insumo y exporta la camioneta. Entonces el régimen contempla que lo que importó el autopartista debería estar aceptado y lo permite, a diferencia de CIT, que es solamente un solo eslabón en la cadena productiva. Esa es la principal diferencia. La otra que entiendo que para muchos también es atractivo, porque también podría ser, como mostraba el video, un caso de sea mismo importador-exportador, es que a diferencia de CTIT no hace falta pagar un seguro para estar exceptuado, sino que simplemente uno, la vez que importa, paga el tributo y cuando demuestra que ese insumo está contenido en un producto exportado, le da crédito fiscal para poder no pagar la segunda importación. Entonces, de alguna forma, hay muchos que, con el tema de la liberación de las cauciones, a veces tienen complicaciones en el régimen de CDT. Esto es simplemente pagar la importación originaria y cuando se exporta, tenés crédito fiscal para importar la siguiente sin pagar tributos y empezás en el circuito y no pagas más. Esas son las dos principales diferencias que hacen interesante el repositorio. En relación a esto, para que sepan con qué información cuenta el régimen, y el sistema y que va a ser necesario que funcione eso intelectual de los usuarios. Primero, el sistema tiene todas las relaciones insumo-productos que están aprobadas en CTIT. Se nutre principalmente de eso. Obviamente lo que no tiene CTIT y que necesita repositorio para funcionar, en el caso de que haya más de un eslabón en la cadena productiva, es unir lo que es el producto de uno como insumo del siguiente. Entonces esta primera pantalla lo que permite justamente eso, es declarar, mira, yo tengo este producto, se lo vendo a Toyota y Toyota lo usa como insumo y lo exporta. Entonces, si quieres pásame al Excel. Bien, acá voy a aclarar un punto que todos los usuarios que intervienen tienen que generar el CTIT. O sea, ahí todos deben generar, tipificar la mercadería para poder aplicar el beneficio repostor. Tanto el importador como el intermediario como el exportador, en el caso de 3 usuarios, los 3 deben realizar el CTIT para poder aplicar el beneficio. Sí, o sea, básicamente, por si no quedó claro, la idea es la siguiente. En el CTIT uno tiene los eslabones separados. Tiene la relación insumo-producto del autopartista, la relación insumo-producto de la terminal, todas distintas relaciones. No están ninguna intervinculadas para formar una cadena productiva porque no era el espíritu de CTIT. El espíritu de CTIT es solamente un eslabón. Entonces, en repositorio en el sistema, teniendo toda esa base de datos, tiene que lograr unirlas para hacer una cadena con esos eslabones. Este es el Excel que permite eso, no tiene más complejidad que decir esta quit hace este producto y esta quit lo llama de esta manera y es su insumo. Ahí en este caso lo que pueden ver es el caso de un neumático en donde el producto por esa quit es llamada Neuma 10 y después el que lo usa como insumo lo llama de otra forma, lo llama Neu 12. Entonces, de esa forma el sistema entiende que Neuma 10 y Neu 12 son la misma cosa y puede unirlas. Si quieres, pasamos al siguiente. El siguiente caso es lo mismo, solo que con 3 intervinientes. Después pueden mirar en detalle el video tutorial, por ahí es bastante explicativo cómo llenar estos Excel, que por ahí es el más complejo. Después el sistema bastante intuitivo. El Excel es por ahí el más complejo, después fluye bastante bien. El segundo punto, que es con la otra información con la que cuenta el sistema, son todos los despachos de importación y todos los permisos de embarque, es decir, todas las importaciones y todas las exportaciones. Con esa información el sistema entiende cuántos insumos ustedes importaron en esa cadena productiva y cuántos insumos contenidos en los productos exportados exportaron. Entonces, para poder cerrar el circuito de toda la información, tiene que unir el insumo primero de la cadena con la importación y el producto final con la exportación. Y esta segunda pantalla lo que hace es eso. Tiene varios mecanismos para lograr eso de forma automática. Yo se los voy a contar bastante por arriba. Después, como les digo, hay video tutoriales o podemos profundizar en esta segunda pantalla. Pero a grandes rasgos lo que hace es, toma por cada ítem o subítem de la declaración aduanera, toma los sufijos valor
y todo eso sufijo valor los compara con los productos o insumos que tienen tipificados. En caso de la exportación, compara con los productos y mira si alguno coincide con las referencias que tienes tipificadas en CTIT. Si encuentra una coincidencia, hace el match, lo une y dice, ok, perfecto, este ítem es una camioneta 13, ahora sé que exportaste 40 camionetas 13. Lo mismo con las importaciones, es el mismo que tengo. Si quieres pasar de pantalla, hay un Excel también en el caso en donde no sea exactamente el mismo nombre de sufijo valor y producto tipificado, tenés un Excel para poder hacer una unión también que la hace de forma automática, que es esta que está acá. Códigos comerciales se llama la función, pero a grandes rasgos Dios se une con el sufijo valor. Y después ya en la última pantalla, lo único que haces el pedido formal, digamos, la ventaja. Si es que usaste un Excel en la primera pantalla para unir esos CTITs, decís, voy a usar este Excel. En el sector, la sección de importaciones decís el insumo por el cual querés pedir ventaja, trae todas las importaciones de forma automática y a su vez pones todos los permisos de embarque, o sea, todas las exportaciones de distintos productos en los que vos consideres que está contenido tu insumo y ahí el sistema de forma automática busca camino en cada uno de esos productos, en los que encuentra camino avanza, en los que no los descarta y después multiplica las cantidades exportadas por todas las relaciones de insumo-producto que tenga esa cadena y de esa forma entiende la cantidad de insumo exportado y en función de eso y también de lo importado saca una cantidad final de ventaja. No sé si creo que también está esa imagen, ¿no? Sí. Bueno, ahí justamente muestra cómo que hiciste el pedido, te muestra la vinculación que hiciste entre las IPO, las Expo y el Excel y el resultado final después más o menos puede ser 10 segundos si es muy simple el proceso, si es una cadena muy compleja puede tardar 2-3 minutos. Termina sacando un certificado en donde tenés un saldo emitido, que es por lo cual vos estás autorizado en el sistema Malvina para importar sin pagar tributo, y después siempre hay un saldo remanente. Ese saldo remanente es, si es que tuviste más insumo exportado que importado, te va a quedar como latente la posibilidad de usar esas exportaciones en el futuro. Si importaste más de lo que exportaste, te van a quedar latentes las importaciones, un remanente para después volver a utilizar el sistema, así que no se pierde nada. Y esa cantidad, ahí en relación también a lo que comentó Emma de la interoperabilidad, sale un certificado automáticamente, es firmado por la subsecretaria de Comercio Exterior, Caro Cuenca. No lo firma ella realmente, sino que el sistema está integrado con su firma digital en gestión documental electrónica. Termina rematando en este certificado, este es el PDF. Pero lo interesante es que esa información vuela a aduana, no en PDF, sino como metadatos, y levanta la posibilidad en el sistema Malvina de que vos importes esa cantidad sin pagar tributo. Puedes utilizar esa cantidad o menos, o puedes usar el certificado varias veces para importar. Te autorizaron 1000, puedes hacer 10 importaciones de 100. Va haciendo un seguimiento de los saldos del sistema Malvina. Así que este PDF es nada más ilustrativo para que vean la información, pero en realidad lo importante es que esos datos viajan al sistema Malvina y los habilitan a importar la cantidad que sacó la herramienta. Bueno, aquí está el manual de usuario para que puedan descargar. Hace un rato Ignacio mencionaba que tenemos un manual de usuario. Importante aclaración sobre el tutorial. Hay un tutorial que no dura más de 7-8 minutos, donde les explica el paso a paso de cómo realizar la carga dentro del sistema. Es importante que lo vean. Tenemos varias empresas. Lo que sucedió con la creación de este sistema es que se usaba muy poco y hoy están muy interesadas las empresas en aplicar este beneficio. Entonces nos ha pasado en estos meses donde estamos capacitando a las empresas, las estamos acompañando en el proceso. De hecho, estamos haciendo encuentros virtuales o presenciales con estas empresas que están queriendo empezar a usar la herramienta y ayudarlos un poco en el proceso de carga, que es lo que quizás trae más dudas porque tienen miedos, no lo entienden. Entonces, es importante saber que este tutorial despeja muchísimas dudas con lo que tiene que ver con la carga del sistema y los Excel y cómo se completan, así que ahí, si quieren, lo pueden encontrar dentro de UCE. Y después, cualquier duda, nosotros igual con el equipo estamos a disposición, estamos acompañando a las empresas a que entiendan cómo se realiza la carga dentro del sistema de Repostock, en conjunto con la dirección de mano y la dirección de exportaciones. También trabajamos con estas empresas para ayudarlos, porque obviamente está vinculado a lo que es CTIT. Como decían los chicos, la gran diferencia es que uno puede aplicar un beneficio sin ni siquiera saber que iba a exportar quizás un producto que terminó siendo un producto, un insumo que se importó y fue un producto terminado que se exportó. Entonces, eso hizo que las empresas empiecen a estar muy interesados en el uso del sistema.
Lo que se viene dentro de BUCE, para no aburrirlos más, estamos trabajando en la declaración aduanera integral dentro de la BUCE. Todos sabemos que para oficializar existe el kit, que es un kit que ha quedado bastante antiguo, que necesitamos tener un sistema de Windows XP para poder utilizarlo, que es poco amigable e intuitivo para poder utilizarlo. Entonces estamos creando un sistema dentro de BUCE que va a permitir a los operadores COMEX declarar dentro de la BUCE con una interfaz muy parecida a todo lo que tenemos dentro de la ventanilla única de comercio exterior, a ese portal, que sea amigable e intuitivo, que lo puedan utilizar en cualquier computadora para poder hacer una declaración aduanera. No va a ser un sistema que va a quitar el kit, sino que van a ser sistemas que van a convivir y los usuarios van a poder optar por dónde generar la declaración aduanera. Y todo va a ir a la aduana en esa carpeta digital, todo tiene que ver con interoperar los trámites, ¿no? Va a ir todos los trámites que realizamos, las facturas, va a ir todo lo que se genere en la declaración aduanera integral en esa carpeta digital hacia la aduana para que la aduana pueda continuar con las verificaciones correspondientes. Y por último, mencionarle que estamos trabajando en conjunto con Manu y equipo y BUCE en el nuevo desarrollo CTIT, creo que lo han mencionado los chicos, ya estamos en un momento bastante avanzado del nuevo sistema de CTIT. Este sistema lo estamos haciendo similar con el proveedor que nos hizo Repostock, entonces hemos estado avanzando muchísimo para que no solo se pueda generar CTIT a través del nuevo sistema, sino que también se van a encontrar diferentes regímenes dentro de ese sistema, porque en la realidad que pensamos todo en una matriz insumo y a partir de esa carga de matriz insumo uno puede aplicar a los diferentes regímenes como CTIT, drawback, RAF, certificados con la FANCA también. así que eso es lo que estamos trabajando en este último tiempo. Esperamos que dentro de 2-3 meses esté la primera versión del sistema. Me encanta, mira, a mí no tengo los tiempos. Pero sí, Miro, no, entiendo que más o menos. pero bueno. No, pero la idea es que pronto ya estamos bastante avanzados. Hoy de hecho vamos a tener una reunión para ver la primera versión del sistema. Y apuntamos a esto, ¿no? A seguir facilitando y simplificando todo lo que tiene que ver con comercio exterior, no solo digitalizar y interoperar, sino que ya empezar a hacer desarrollo de sistemas que sigan haciendo crecer a lo que es todo comercio. Desde BUCE hoy hicimos un pantallazo muy breve, la verdad que tenemos muchísimas herramientas y la central es una central que te trae muchísima información y si hacemos un recorrido, son las 3 de la tarde y seguimos acá charlando sobre BUCE, pero no queríamos dejar de contarles sí lo que tenemos dentro de la BUCE, cuál fue el desarrollo de Repostock y decirles que estamos a disposición en el caso de necesitar ayuda para aplicar al beneficio. Ahí nos pueden escribir a la mesa de ayuda. Tenemos a Walter que contesta todos los días y hacemos estos encuentros, como les mencioné recién, con las diferentes empresas que quieren aplicar al beneficio y que tienen dudas, preguntas, miedos, lo que sea, y estamos nosotros para poder ayudarlos. Tienen la web de BUCE donde se encuentran todas las herramientas. Y las redes sociales donde vamos compartiendo estos tutoriales que les mencionábamos recién, como el de Repostock, que es un paso a paso de cómo hacer la carga dentro del sistema. Bueno, eso ha sido todo por parte de nosotros, BUCE. No sé si hay preguntas. Sí. Empezamos, así damos continuidad al tema de BUCE. ¿Se puede aplicar un saldo que es solo una parte de un despacho de importación? Es decir, en un despacho de 100, usar un saldo de 25. Sí, no entiendo bien Yo el no entendí tampoco. No, sí, yo entendí la idea de usar una parte de la info, pero no entiendo bien por qué usarías 25 y no 100. Básicamente lo que hace... No, o sea, yo creo que a lo que hace referencia es que quizás importó, no sé, 100, pero Sí. en este caso quiere reponer por 25. Bueno, o sea, si esa la entendés. reponer solamente por 25 Claro. y después por los otros 75. Claro. Sí, fue un poco lo que conté antes, que el certificado saldrá por 100, vos agarrás ese número de certificado, lo pones en el sistema Malvina y tenés, pues si querés pones un ítem o subítem solamente por 25 y ese certificado le va a quedar otros 75 para que lo utilices de nuevo cuando quieras. El saldo quedará pendiente para futuras operaciones, así que ahí no habría ningún inconveniente. Sí, creo que tienen un año desde que hicieron. La importación. Eso sí. Sí. Para reponer existencia son 360 días alrededor. Una vez que aplican el beneficio es un año. Después consultan, ¿está contemplado para recicladores? Una empresa importa un producto final, es utilizado, se desecha en el país, pero luego una empresa recicladora lo exporta como materia prima. Sí, Caso específico, economía circular.
Sí, no sé bien, ahí lo que habría que analizar mejor es si aplica o no dentro de CDT, yo entiendo que sí, ¿no? Sí, habría que ver el caso puntual, claramente ahí o sea, entendiendo que también quieren utilizar reposición de stock, ambos tienen que tener su CTIT pertinente, pero habría que ver después cómo quedarían vinculados el producto final del primero, que debería ser el insumo del segundo. Pero habría que ver particularmente el proceso productivo. Es difícil porque estoy pensándolo y en realidad es muy interesante. Es de la merma en realidad, no del producto que está conectado. Sí, ahí habría que ver En qué principio caso. nosotros ahora, digo, conecta los productos de la cadena productiva con sí, exacto, el producto de uno con el insumo del siguiente. Nunca nos habían presentado una situación donde la merma esté conectada con el insumo del siguiente, pero bueno, habría que analizarlo. O ver cómo por ahí se puede estructurar dentro de un CTT Sí. como para que esté contemplado. Sí, ese caso me parece que hay que verlo puntual. Sí. Que ahí si Nunca- nos escriban o a los chicos de Info para poder ver el caso puntual. Ok, ahí, bueno, entonces este caso lo Habría que ver vemos un en poquito más de forma... información. Ok. Hay una aclaración sobre la pregunta anterior. Es, si tengo un saldo menor que la IMPO que estoy haciendo, ¿lo puedo aplicar igual aunque la IMPO de reposición es mayor que mi saldo? Está bien, ya entiendo a dónde va entonces. Claro, te No, va a la idea es solo el la saldo. siguiente. No, se refiere a cuando pide la ventaja. Lo explico, es la parte más compleja por el régimen, lo voy a explicar, pero podemos profundizar otro día más en detalle. El sistema para saber la cantidad que hay que sacar, básicamente compara todo lo importado, como en este caso que ella señala una situación donde lo importado es mayor a lo exportado. Por ejemplo, importaste 100 kilogramos de un insumo. Lo compara contra lo que calcula que vos exportaste de ese insumo. Si se da una situación donde vos importaste 100, pero exportaste 25, ahí simplemente lo que hace el sistema es sacar un certificado por 25 y dejar un saldo remanente de 75 de la IMPO para que vos puedas volver a pedir en otra ocasión que tengas exportaciones por otros 75, pedir el saldo remanente. Así que ahí no habría problema, vas a tener 100 de IMPO, 25 de Expo, el certificado va a ser por 25 y te va a quedar un saldo remanente de 75 para volver a pedir ventaja en otro momento, que tengas las Expo para poder hacerlo. Otra consulta sobre RepoStock. Cuando se realiza la exportación, ¿al exportador le baja el porcentaje de reintegro? No, son solamente excepciones impositivas a la importación al consumo. Ok. Después vinculado a CTIT de admisión temporal, que una de las dificultades que encuentran las empresas es el tiempo para la devolución de las garantías y su automaticidad una vez exportado el bien final. Consulta si están trabajando en ese tema. Bueno, justo cuando estuve explicando las modificaciones y los regímenes que me tocó explicar, quería dejarlo para el final y también va en relación a lo que decía Manuel de la modificación esta que estamos pensando de los sistemas y la matriz de insumo producto y en base a eso qué trámites pueden hacer las empresas, pero también contempla una modificación normativa en estos casos que sabemos que todas las cámaras ya nos han dicho en base al reglamento interno que han hecho con sus asociados de la devolución de las garantías y del tiempo que tarda en aduana para hacerlo. Nuestra idea es llevarlos, digamos, a una liberación automática en lo posible, así que la idea de la modificación que estamos planteando y proyectando es también que se pueda solucionar el tema de la devolución de garantías y hacerlo en un esquema mucho más factible, pero automático a la vez, porque es una de las grandes deudas que tiene también pendiente lo que es la importación temporaria. Primero, la emisión de los certificados, que no demoren más de lo previsto, por así decirlo, y otra es al final, que sería el momento donde está cerrando toda la importación temporaria, que es la devolución de garantías. Así que estamos pensando y trabajando para hacerlo lo más eficiente posible. Yo lo que había comentado y por ahí le puede ser útil a esta persona o a otra que tenga otra situación parecida, es que a RepoStock lo que tiene interesante es que está dado vuelta, digamos, la carga sobre la expectativa del pago de impuestos. Es decir, en CTIT, uno como que está en deuda con el Estado porque uno declaró que le promete al Estado que va a exportar lo que está importando. Entonces, está el seguro que media esa relación de esa promesa. En RepoStock pasa al revés, uno paga los impuestos de un insumo que sabe que uno va a o cree que va a exportar, y cuando lo exporta dice, che, ahora yo tengo saldo o tengo crédito fiscal para poder importar o no sin pagar impuestos. Entonces es
un formato de un régimen con el mismo espíritu, pero sin seguro de por medio. Entonces no tenés liberación, no tenés el pago del seguro. Entonces es una opción también, si ustedes son mismos importadores y exportadores, están usando CDT, hay muchos que hoy están en repostock con ese esquema, dicen, che, yo me conviene el repostock porque no tengo seguro de caución, no tengo liberación, no tengo nada. Así que analicen esa posibilidad, para mí no es mala. Implica pagar una única vez la importación originaria y después estás en la rueda para siempre sin pagar impuestos. Sí, mientras ahí- haces los 360 días. Por la persona que hizo la consulta, fabrican bienes de capital no seriados. Entonces el tema que tienen con Repostock es el No limitante de los alcanza el 365 días Ok. y que en Sí. emisión temporal Tienes más. tienen un plazo mayor. Ahí también cada caso dependerá. Sí, sí. Eso sucede siempre. Uno va viendo su caso particular y cuál es el régimen que encaja en ese caso particular. Por eso entiendo como que ellos Claro, plantean el tema plantean de tal poder cual. agilizar la devolución de garantías, porque hoy por hoy, como está el Repostock con los 365 días, no les No alcanza. les alcanza tal cual. Sí, lo tenemos previsto y también, por ejemplo, dentro de lo que contaba Emma de este nuevo sistema que va a plantear la posibilidad de gestionar CTIT, certificado de zona franca, que es lo mismo que importación temporal para las empresas que están radicadas en zona franca. Está RAF, el régimen de aduana factoría, pero también está Drawback, que Drawback es una herramienta que la verdad es que es muy poca usada por parte de las empresas, con justa razón, porque el trámite dura aproximadamente entre 4, 5, 6 meses. Es una resolución que saca el secretario por cada expediente, o sea que también estamos revisando toda la normativa de droga para poder hacerlo más utilizable por parte de las empresas y en definitiva también que esté la herramienta disponible para, dependiendo de la empresa y su proceso productivo, terminar decidiendo y tomar la mejor alternativa posible. Así que Drawback en este caso también sería hacer la importación pagando todo y una vez que exportás solicitas los impuestos relacionados a los insumos que importaste. Así que cuando esté funcionando también actualizado Drawback también va a ser otra de las alternativas que puede seleccionar la empresa para llevar a cabo su operación. Sí. Hasta ahora nosotros, con el correr de los años, se ha tornado tan dificultoso el tema de las importaciones temporales y más que, en definitiva, no lo hace. Es decir, para productos no seriados es fundamental que la empresa tenga stock de material, porque eso da celeridad de entrega y demás. Entonces, si yo tengo que hacer todo ese trámite, el repostock parece interesante, según me han mencionado la gente que maneja, es inaplicable, hoy, con todo respeto, ¿no? El tema es, mi pregunta puntual. Pero inaplicable antes de estos cambios o hoy en día con estos cambios. Bueno, hoy en día todavía es incomprensible para poder llevarlo a la práctica en forma rápida. Para nosotros es fundamental la seguridad. Si no, no funciona. Pero la pregunta es, yo creo que esto apunta a eso, pero si yo tengo stock de una materia prima, ¿puedo procesar esa materia prima mientras hago el CIP y después reponer, digamos, lo que yo utilicé o no? Porque En eso todos los regímenes eso es así. O sea, uno puede primero preventivamente sacar un certificado de tipificación temporaria o estar pensando en aplicar el repostock y después efectivizar la exportación. No tenés por qué esperar a efectivamente exportar para hacer una... De hecho, es al revés, deberías hacerlo antes. claro, Pero yo si lo que en te un digo- histórico, por ejemplo, tienes esto. Yo lo que te digo es al revés. ¿Cómo hoy estoy supliendo esta situación? Yo compro materia prima, tengo el stock. Materia prima local, decís vos, o no necesariamente Siempre estamos llenando La materia prima. exporto materia prima. Por eso- Es el caso donde te sirve repostock, en la medida que vos cuando importás a consumo podés marcar la ventaja, ventaja repostock, y eso que implica que vos por ahí exportás, por ahí no. Si no exportás no pasa nada, porque vos ya pagaste. ¿Se entiende? Y después cuando exportes, no sé si has exportado o no, efectivamente exportaste, marcás la declaración de moneda expo ventaja repostock, y ahí sí el Estado te da un crédito fiscal cuando das la tramitación por repostock en la cuantía que implica haber exportado eso. Me parece que esa es la solución frente a CDT, que sí te obliga a la previsión de que vas a exportar todo lo que estás ¿Cuánto haciendo. vas a exportar? Pues en repostock no hace falta que digas cuánto vas a exportar. Inclusive puedes hacer la importación a consumo y el 50% lo vendés al mercado local y terminaste exportando el 50%. Y te damos y ahí- ventaja solo por la mitad.
Entonces, y ahí no tenés la obligación de decir, che, tengo que exportar sí o sí, porque yo apliqué un CTIT donde dije que iba a importar determinada mercadería. En el caso de Repostock, vos no. Vos vas a aplicar el beneficio posterior a que dijiste, bueno, al final exporté el 30% de este insumo, ahora sí aplica. Entonces, No le des nada al Estado, así que Porque no. vos fíjate lo que nos pasa a nosotros. Por ahí nosotros tenemos que traer tubos de 11 metros o de 9 metros. Pero hay equipos que tienen 6 metros de largo y equipos que tienen 7 y equipos que tienen 9. Entonces, una vez contratamos un trabajo para hacer importaciones transitorias, temporarias, perdón, y realmente era una envergadura de variedad que había que traer que era inaplicable. Entonces, el tema es que, bueno, pareciera que con esto de Repostock hay que hacerlo flexible como para poder aplicarlo. Si no terminé de entender que mencionabas que había algo que les imposibilitaba a día de hoy hacer. Te comento lo que nos pasa a casi todas las empresas. Sí. Nosotros manejamos comercio exterior de una manera limitada y después tenemos siempre nuestros despachantes o la gente que nos maneja. Con respecto a lo que es las importaciones temporales, nos dijeron, se agilizó mucho el orden es alrededor de 60 días, ustedes nos mencionan 30, bueno, me imagino yo que si está todo bien 30 y si no se puede estirar un poco a 60. Y con respecto a Repostock, en algo así bien breve me dijeron, hoy por hoy es inaplicable. Si le tengo que dar Un los... despachante, una empresa, ¿quién comentó eso? Para entender desde qué perspectiva se ve eso. Los despachantes, generalmente a nosotros los trabajos mayores nos hacen nuestros despachantes, que son gente que nos trabaja de años, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede con los despachantes es que tienen conocimientos en términos comerciales o en términos de cómo eso es una declaración aduanera, pero no olvidemos que esto es un régimen industrial. Entonces requiere de otra capacidad analítica diferente, que es entender relación insumo-producto, más relacionada incluso a lo ingenieril que a lo comercial. Sí, te cuento que en el caso nuestro, que nos dedicamos solamente a eso, y es pura ingeniería, son gente que está idónea en el tema, ¿no es cierto? Entonces, no podemos recurrir a otra gente porque si no nos interpreta, ni siquiera para ubicar muchas veces el producto, cuál es la posición arancelaria, hay que tener un conocimiento importante de esa parte, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso es algo que lo están gestando es nuevo. Y, sí, ahí aprovecho para sumar, viste que nosotros nos estamos reuniendo con las empresas y las empresas en el equipo vienen siempre el despachante. O sea, Claro, la eso es empresa lo bueno, ¿no? Es viene el capacitar ahí despachante, claro, entonces ahí, si quieren, podemos hacer un encuentro con los despachantes de la empresa para contarles y que vean un poco sí, obviamente. el sistema. Y de hecho lo que fuimos avanzando con estas empresas que ya están aplicando el beneficio son los despachantes quienes hacen la carga en el sistema. En realidad la empresa es el primero en impulsar, en querer aplicar el beneficio, pero la realidad es que la tarea operativa después la termina siendo el despachante de aduana, así que ahí también podemos hacer eso. Una vez aprobó, a ver, en Repostock la verdad es que una vez aprobó el CIT, que es de lo que principalmente se nutra, además de las 5 las Expo, y aparte en su caso que es mismo importador y exportador, ¿no? O sea, usted importa y la verdad que el sistema es hacer nada más la pantalla 2, o sea, en el caso de ustedes. Y que es subir un Excel que es súper sencillo, que vincula los fijos de valor con cómo tipificaste los productos y los insumos. Y esto, genuinamente, es ver un video de entre la pantalla 2 y la 3 en ser 4 minutos para entender más o menos cómo cargar eso. Y pedir la ventaja es eso, de ser 10 minutos que alguien quiere la ventaja, entre más o menos corregir algo de cómo unir las IMPO y las EXPO, si es que tenés que corregir algo, si tenés ya todo subido, ni siquiera eso. Entonces es bastante sencillo, no tiene mucha... Está pensado, de hecho, para que no tenga ninguna barrera de adopción a la tecnología, que no necesites ni siquiera un despachante, ni un gestor de trámites, nada, y la empresa vaya un pibe que se dedique a eso y que lo saque. Pero bueno, como entiendo que por ahí es un régimen no usado y es un sistema también nuevo, por ahí hay muchos que frente a lo nuevo por ahí no saben bien cómo encararlo. Lo que yo recomiendo es eso. Para mí, viendo el video de 7 minutos y medio, no hay mucho margen de dudas, ni hablar si es mismo Info y Expo, es la mitad ya resuelto. Por eso las malas experiencias. No, sí, lo sabemos, y también el relevamiento que habíamos hecho también, bueno, fue parte del gobierno en 2015, que fue cuando empezamos a tomar conocimiento de la problemática que había con reposición de stock y en aduana, y nosotros decimos que habían como libros de
un almacenero donde cada empresa tenía un libro con su nombre y se presentaba en la aduana y decía, bueno, exporté esto, ahora me toca reponer todo esto, porque si vos haces la cuenta te da esto X más menos Y. Y todo eso además de plantear la presentación que sea en papel, ya sea personal y demás, también el tiempo de emisión de los certificados en aduana era inadmisible. Y hoy, en ese momento, las empresas que más utilizaban eran las terminales, pero porque también tenían una espalda diferente, ya tenían un sector de exportaciones, también estaba con RAF, con régimen de aduana factoría, también como tenían otros beneficios, y era por eso que eran los únicos usuarios. Con nuestra modificación la idea es bajar a que todas las empresas puedan utilizar la reposición de stock, pero igualmente nada, es parte también de nosotros y mismo de la comunicación de la Secretaría de Industria y Comercio de también primero mostrar estas nuevas modificaciones, mostrar las nuevas mejoras que hicimos y después nada, llevar y lograr la capilaridad lo máximo posible para que las empresas vean que en definitiva se modificó, hoy es muchísimo más fácil y hoy nos llevamos 140 certificados más o menos emitidos. Si lo comparamos con años anteriores, no tiene No sé, comparación. era muy bajos el número de certificados que se emitían anteriormente. Eran muy pocas las empresas que lo utilizaban y los certificados también eran. Y en estos 6 meses, como dijo Manu, se emitieron 140 certificados. Y aún así seguimos trabajando también todos los días porque en definitiva, como dije al inicio, estas charlas, estos encuentros también sirven para que nosotros nos llevemos cosas que por ahí hay que darle una vuelta de rosca más, pero estamos constantemente trabajando para hacerlo lo más eficiente posible. No, todo esto ayuda, sin ninguna duda, ¿viste? Porque te va desasnando un montón de cosas y vamos viendo, bueno, la prueba está en los avances que están teniendo, ¿no? Con el tema de las operaciones, ¿no? Así que, Ese es bienvenido. Sí, nuestra idea es que todas las empresas sean lo más competitivas posible a la hora de exportar sus productos. Así que todas las herramientas que están a mano, tanto de la Dirección de Exportaciones, de la Dirección Nacional, mismo BUCE y demás, hacerlas lo más eficiente posible porque en definitiva termina siendo menos costo para la empresa en toda la cabeza. Y eso es lo que tratamos de buscar y en este caso también en importación temporaria la idea es que exporten sin impuestos. Entonces cada régimen y cada herramienta tiene beneficios que la empresa los puede utilizar y la idea de nosotros es que estén al alcance para que lo puedan utilizar. Bueno, te trajiste tarjeta. Ahora, Bien. Bueno, si Eh, surgen dudas a futuro, nos escriben. O a Manu, o a la dirección de Manu, o a nosotros a BUCE, a disposición. Yo creo que esto es más que importante fundamentalmente en estos momentos, ¿no? Que uno está con la cabeza mirando un poco hacia afuera, es decir, no porque seamos un país netamente exportador de valor agregado, ¿no? Sino porque prácticamente el mercado interno está deprimido fundamentalmente todo lo que es el sector PYME, que es lo que abarca acá DINRA, ¿no? No es, si las grandes juegan en otra liga, es otra cosa. A nosotros esto de alguna manera nos viene bien como para decir, bueno, si ya de hecho hay una, digamos, una visión exportadora, fundamentalmente todo lo que es la parte del área de Mercosur y dentro de Latinoamérica, estamos medianamente trabajando en algo por una cuestión de cercanía, ¿cómo se llama? De idiomas y demás, y bueno, y por otro lado porque tampoco hay no hay un tejido tan industrial, ¿no? Así que todo esto de alguna manera nos viene bien para ir campeando todo el problema que estamos teniendo, que es muy serio, porque lamentablemente todo este tipo de políticas, si bien a lo mejor a futuro va a dejar un beneficio, porque consideramos que es a lo que está apuntando, pero también esto también implica un costo, ¿no? Y ese costo es la pérdida, digamos, de actividades, ¿no? Fundamentalmente en el sector nuestro es bastante crítica, ¿no? Así que tenemos que ir buceando por todos lados a ver de qué manera podemos ir. Sí, no, por eso también nosotros estamos generalmente ahora un poquito más habituales de hacer estas charlas, estas capacitaciones, como para también informar de las herramientas estas que te mencionaba, porque en definitiva
en algunas cosas pequeñas, pero en otras grandes posibilidades que la empresa tiene para que sus productos tengan mayor competitividad, sin pagar impuestos, dependiendo del régimen en cuestión, pero que termina beneficiando tanto a la empresa como al país en la generación de divisas, que también a lo que apunta la gestión, por así decirlo. Así que nada, estamos acá para ayudar a las empresas a que utilicen las herramientas y entiendan también que nada, con el comercio exterior también es la puerta de entrada a un montón de beneficios. Y después nada, ya a nivel gestión y demás, después quedarán pendientes reformas tributarias de formas ya un poco más profundas, que eso también va a aliviar Sí, yo creo internamente, que pero bueno, ya es otro tema, digamos. ya no les compete a ustedes, pero yo creo que ahí lo que hace falta a lo mejor es un poco más de sincronización, digamos, con las cosas, ¿no? Es decir, bueno, que se hagan los ajustes correspondientes, pero que sea de un lado y del otro también, ¿no? Es decir, porque eso es lo que va a sacar las cosas adelante. De acá de Adinra, agradecidos, bueno, y también de puertas abiertas para lo que necesiten, y nosotros vamos a volcarlo todo esto en la comisión, y seguramente van a surgir algunos otros tipos de preguntas. Perfecto. Ahí si quieren. Y que me queda claro que me parece que es a donde hay que apuntar también, es justamente en los profesionales, ¿no? Que uno tiene atrás, porque generalmente nosotros, un poco lo que se enseñó acá, delegamos. Sí, a un gestor, un despachante. Entonces, hay veces que hay un desconocimiento, o en determinado momento se probó algo y no funcionó y se quedó uno con eso, y la verdad que hoy a lo mejor se fue ayornando y hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que lo vamos a tener en cuenta. Sí, tal cual. Y bueno, y Victoria igual ya lo sabe, en caso de última después confeccionar un documento con todo esto, por ahí dudas o consultas que hayan quedado, que nos lo hagan llegar y también nosotros poder responderle en tiempo y forma. Y después también aprovechando de estas modificaciones que estamos contemplando en los regímenes, si tienen también alguna identificación de algo que esté ineficiente dentro de las que les mencioné, que serían CTIT, certificado de zona franca, droga y RAF. Nada, si nos quieren hacer llegar también alguna propuesta y nosotros vemos la viabilidad de poder modificar. Bien. Y un saludo muy especial a Esteban, mandarle decirle que por lo menos nosotros te invitamos con algo acá, que él nos debe todavía el café, un almuerzo. Voy a hacer, voy a avisar. Anotar, decirle que dijo Síntolo, viste, que salgan adelante. Bueno, gracias a los que se sumaron ahí del otro lado. No, bueno, gracias a ustedes por Gracias. haber venido y a todos los que también sí, se conectaron. Bueno, muchas gracias. Bueno.